particularmente el diario El Tribuno de hoy publica una información que ya había sido desmentida varias horas antes que se publique, planteando que mi sobrino Bautista había evadido un control hablando con alguien de mi familia y que también luego habíamos sancionado, trasladado a efectivos que estaban en ese control. Acá hay un informe firmado por el jefe de la policía de la provincia que plantea que no se realizaron ningunos controles vehiculares ni fijos ni móviles en el lugar donde transitó ese vehículo y que tampoco se efectuaron ningún traslado ni se otorgaron licencias absolutamente a nadie. Esa es información totalmente falsa. Por cierto, a pesar de que no existieron controles en ese lugar, todas las noches hay entre 15 y 20 controles, en ese lugar no había. Voy a pedir a la justicia que audite las llamadas de mi sobrino Bautista fallecido, las mías, la de toda mi familia, la de los policías, la del jefe de policía, la de todos, para que quede totalmente claro que no es mi versión de los hechos, sino que es la realidad. Desde el primer día se trató de establecer una especie de manto de sospecha, hablando sobre la situación de hermetismo, no hermetismo, hubo absolutamente toda la información. Yo quiero pedir con total y absoluto respeto por la libertad de todos que respeten el dolor de una familia y quiero estar acá para contestar todas sus preguntas. Pregunten todo lo que quieran preguntar, no hay absolutamente nada escondido. Quien habla como tío que estaba a cargo de Bautista, me ocupé de todos los trámites yo, así que puedo dar toda la información que quieran, no hay nada que esconder, escucho sus preguntas, gracias. Gobernador de Aries, Eduardo Vilte, buenas tardes. Antes que nada, las condolencias para su familia y consultarle respecto a la declaración de emergencia de seguridad vial en la provincia. ¿Tiene pensado realizarla? En su momento nosotros declaramos la emergencia sobre violencia de género, porque violencia de género tiene que ver con una conducta cultural que nosotros tenemos que erradicar culturalmente. El tema de la seguridad vial que cobra vidas y destruye familias, y lo digo con conocimiento de causa, es un tema en donde hay políticas públicas que se están llevando adelante, hay controles, hay situaciones que por cierto hay que corregir y hay que ser más eficientes, pero no estamos frente a una lucha cultural, estamos frente a la necesidad de establecer políticas de prevención, políticas de control, pero en alguna medida entendemos que no se soluciona con una declaración, digamos, la declaración de emergencia por decreto de necesidad de urgencia que hice la semana pasada o la anterior. Lo que hace también aparte es crear 5 juzgados, establece fiscalías especializadas, un montón de cosas que requería esta emergencia. En seguridad vial no se requiere crear todo eso, por eso es diferente el tratamiento, ¿no? Gobernador, acá Sí. Fernando Lozano de Radio Cadena Máxima. Antes que nada, de toda la emisora, las condolencias para usted y para su familia. Pero teniendo en cuenta que si no va a declarar la emergencia vial, gobernador, va a ahondar en tareas que tengan que ver con esto, con ampliar operativos, Vamos a seguir ser más profundo en todo este tema. Vamos a seguir trabajando en eso, con todo el dolor de haber perdido a mi sobrino, mi ahijado aparte. Mis políticas públicas en definitiva no pueden estar guiadas por las desgracias familiares que yo viva. Todas las familias que sufren estas situaciones requieren obviamente políticas públicas iguales para todos y vamos a seguir trabajando en eso como lo venimos haciendo, ¿no? Gobernador, buenas tardes y obviamente las condolencias y que Dios pueda bendecir a su familia también para poder aplacar este momento familiar tan duro. Preguntarle por la conferencia de prensa, a partir de lo que muchos o algunos medios periodísticos dijeron, ¿qué sensación le deja? Y al margen del momento político, elecciones y todo lo demás, ¿a qué amerita esto usted? Yo sé que hay gente, los propietarios de ese medio, el dueño está de campaña, pero yo quiero que corramos algunas cosas de la política, no usemos en la política el dolor, no solo de mi familia, hay otras familias destrozadas después de este fin de semana y me parece que nada merita esto, me parece que nada justifica esto. Gobernador Marcelo Montenegro, Canal 11, sus condolencias antes que nada para su familia y bueno, si alguien ha manejado la información
si ha sido malintencionada desde un primer momento. Es grave esto, ¿no? Mire, ahí ustedes tienen, yo les pedí que les den algunas copias sobre información en donde claramente hoy se sube a internet una información que ya estaba desmentida antes de subirse, entonces evidentemente haciendo caso omiso a la desmentida. Es grave, qué sé yo, ustedes mismos lo han visto, tienen alguna información ahí, durante prácticamente un día hicieron aparecer como que había fallecido un niño que afortunadamente está cada día mejor y espero realmente que pueda mejorar, pero sin hablar, por cierto, de lo que significa un derecho básico de los derechos del niño y adolescente con jerarquía constitucional en la Argentina respecto al respeto a la identidad, todo eso, bueno, ya todo eso se perdió lamentablemente, pero duele mucho. Yo lo único que pido es que tratemos de ser lo más responsables posible y entender que detrás de los intereses políticos que tengan algunos, hay otros que sufrimos esta situación y lo mínimo que pido es un poquito de respeto. No solo por la memoria de un chico que no empezó a vivir todavía y ya se fue, sino de su familia, ¿no? Gobernador, buenas tardes. Daniel Díaz de Cable Express, bueno, igual que los colegas también, acompañarlos en este momento. Considera quizás que este momento y la situación, el modo en que se ha realizado, es decir, se hablaba en un principio, no hubo muchos datos, muchos de los colegas tuvieron que apersonarse hasta allí porque no se ofrecieron detalles, pero quizás la falta de resultados o los estudios del Colemia o el modo en que habría ocurrido, la cantidad de ocupantes en el vehículo, considera que pudieron haber hecho mella en todas estas especulaciones que devinieron en estas publicaciones también. El tratamiento fue el de cualquier accidente. Yo no he visto y leo los medios habitualmente tanta información sobre otros accidentes como esta. Creo que ha habido, no sé quién le faltó algo de información, ¿no? Sinceramente, eso por cierto es algo que se maneja al haber fallecidos, ahí participa la justicia a través de los organismos que correspondan, entonces bueno, obviamente se maneja con ese ritmo, pero a mí me parece que todo se llevó como se tiene que llevar en esas cosas, pero repito, me parece que toda la información que pudo haber, y algunas obviamente frente a la situación de fallecimientos y adolescentes que están graves, ahí la justicia está actuando y me imagino que ellos tendrán determinados protocolos de actuación, pero por eso digo, estoy dispuesto a dar, primero, esto no tuvo ningún tratamiento en algún medio, prácticamente en este mismo medio hablaba de que esto se trató como una cuestión de Estado, no se trató como ninguna cuestión de Estado. Yo como familiar me ocupé obviamente de los trámites de mi sobrino, pero desde lo estrictamente particular, porque no tenía nadie que lo haga, pero no tiene nada que ver con cuestiones de gobierno. De hecho, hasta pedí no estar yo a cargo de la gestión porque no estoy anímicamente en condiciones. Hoy me reincorporé al cargo porque no puedo permitir que no solo se mancille el nombre de un chico que no llegó ni a construirlo porque era muy chico, y de mi familia, sino también como gobernador de la provincia. Se dice que yo o alguien de mi gobierno sancionó a policías, nadie sancionó a nadie, que se evadieron controles, no había controles ahí, que se llamó por teléfono y se le pasó el teléfono a alguien, todo eso no existe y me parece que tiene que haber un mínimo de respeto, ¿no? Gobernador, Paula Barbarán para La Gaceta, también lo sentimos muchísimo desde la redacción a la noticia y quería hacerle dos preguntas. José Urtubey estaba de viaje en ese momento, ¿cómo fue esa comunicación y cómo lo recuerdan a Bautista? No te puedo contestar, discúlpame. Era un ángel, como todo chico de 17 años. Muchas gracias.